leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Quiero hablar bajo el tema la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es el alimento, es el pan de cada día del hombre, de cada uno de nosotros. Quiero hablar de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros al pronunciar la palabra del Señor. Amén. Quiero hablar de un profeta llamado Jeremías, el cual Dios llamó. Y Jeremías le decía al Señor que él era niño y no sabía hablar. Y el Señor le puso sus palabras en la boca de Jeremías. Es decir, esas palabras que nosotros pronunciamos en las Sagradas Escrituras son las mismas palabras que Dios puso en un tiempo en la boca de Jeremías, entendiendo que esa palabra se hacía amarga, pero también era dulce en ese profeta. Como pudimos leer en el Salmo 119, 103, hablamos del salmista David. Pudo decir y entender y discernir que la palabra de Dios eran dulces, son dulces y mucho más que la miel. La palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, es viva y es eficaz. Eso lo podemos entender leyendo Hebreos capítulo 4. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como podemos ver, la palabra de Dios tiene vida y es eficaz. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestros labios, en nuestras bocas, y la pronunciamos, debemos discernir lo que estamos poniendo en nuestra boca. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Es importante entender que cuando nosotros leemos las Escrituras debemos discernir que la palabra de Dios es dulce, mucho más que la miel. Esa palabra está viva y es eficaz y hace todo para lo cual Dios la envió. La palabra de Dios son espíritu y son vida. En nosotros entra espíritu de Dios y entra la vida de Dios. En nosotros entra la salud cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la discernimos, por fe la creemos y la ponemos por obra en nuestras vidas. Amén. Es necesario respetar la palabra de Dios, reverenciar la palabra de Dios, sea quien sea que la esté leyendo. Es necesario entender que esa palabra viene del cielo, viene de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios.